Buenas tardes, Haribol, a todos los que, si hay alguien en este momento o alguien que lo vea después. Mi nombre es Panchadradas. eh, Estoy haciendo el streaming desde San Javier, Córdoba, específicamente de Achiras. Y hoy vamos a hablar sobre el Bhagavad Gita, capítulo 9, verso 32. Así que bueno, muchas gracias a los organizadores, Nararayan Prabhu, a Chitrak Prabhu que organizan esto, y a otras personas quizás que no las conozco o no aparecen, pero quizás hacen posible esto. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar con el Jai Radha Madhava. Jai Radha Madhava Kunja Vihari Gopijana Vallabha Girivarodhari Yashoda Nandana Brajachanaranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bien, entonces estamos con el Bhagavad Gita tal como es, capítulo 9, el conocimiento más confidencial, verso 32. Y dice así. Manji parta vyapashritya yepisyu papayonnaya striyo vaishas tata shudra tepeyanti param gatim. Y esto significa en español. Vamos a leer la traducción y el significado por Srila Prabhupada. Ki Jai. Oh hijo de Prita, aquellos que se refugian en mí, aunque sean de baja estirpe, las mujeres, los vaishyas, los comerciantes y los shudras, los trabajadores, pueden dirigirse hacia el destino supremo. El Señor Supremo
expresa aquí claramente que en el servicio devocional no hay ninguna distinción entre gente de clase alta y gente de clase baja. En el concepto corporal de la vida sí existen estas divisiones, pero para una persona que está dedicada al trascendental servicio devocional del Señor, no las hay. Todo el mundo es digno de ir hacia el destino supremo. En el Srimad Bhagavatam 2.4.18 se declara que incluso las personas más bajas de todas, que se denominan los chándalas, los que comen perros, pueden purificarse mediante la relación con un devoto puro. Por consiguiente, el servicio devocional y la guía de un devoto puro son cosas tan fuertes que no hay ninguna discriminación entre hombres de clase baja y de clase alta. Cualquiera puede participar de ello. El hombre más sencillo de todos que se refugie en el devoto puro puede purificarse mediante la guía indicada. Bien, esa es la mitad del significado y vamos a comenzar a charlar, a discutir esto y después leemos la otra mitad del significado. Entonces, Om Namo Bhagavate Om Agyanati Mirandasya Gyananchana Shalakaya Chaksurumilitan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Entonces, tenemos aquí un capítulo maravilloso de Bhagavad Gita. Yo creo que, bueno, todos son maravillosos, pero a mí particularmente me gusta esto porque tiene mantras como el del verso 34, que son mantras bellísimos, bellísimos. Con Krishna habla con tanto amor y describe lo que es el proceso de rendición a él. Entonces un capítulo plagado de mantras muy importantes, muy personales, en donde Krishna hace unas promesas magníficas, hermosas, a sus devotos. Y entonces tenemos aquí, donde Srila Prabhupada nos explica en el significado, lo que es la importancia del servicio devocional. ¿Y por qué es importante el servicio devocional? Porque puede hacer que una persona que quizás por su naturaleza material, una persona que no está atraída a la filosofía o que no tiene capacidad para aprender la filosofía, o personas de todo tipo, todos tenemos diferentes naturalezas. Por ejemplo, mi persona que está hablando, tengo una naturaleza yudra, a mí me gusta la música, hacer cosas con las manos, es algo natural. Quizás puedo actuar en algún momento como vaya, vender, comprar algo, pero no es mi naturaleza específica. Es algo que se puede hacer circunstancialmente, o podría ser, incluso de yatra organizador puedo hacerlo perfectamente, pero siempre hay una parte que me es más cómoda. Puedo también enseñar a otros, pero lo más cómodo para mí es la naturaleza, es más yudra, simple. No hay que pensar tanto, no hay que hacer tanto, es bastante simple de hacerlo, es mi naturaleza. Sin embargo, para otros, su naturaleza es ser un vaya, por ejemplo, comerciar, hacer comercio, comprar y vender, y ya otras cosas, que es tocar cosas con las manos, hacer música, si no le es natural, o estudiar escritura quizás no le es natural. Entonces todos tenemos diferentes naturalezas. Incluso hay personas que, como lo explica acá el significado, están en otros estados, como los chándalas, son personas que ni siquiera se acoplan a eso, ni siquiera están dentro de esa categoría. Pero lo importante, lo que el mensaje que Krishna en el Bhagavad Gita nos va a dar, es que de todos modos estemos en cualquiera de esas circunstancias que se adquieren por karma, por nacimiento, por naturaleza. Todos cuando nacemos como un Shudra. Después quizás por educación o porque ya venimos con ese karma, también adquirimos otras cualidades y tenemos otra naturaleza. Pero por naturaleza un niño nace, digamos, muy básico, muy como un animalito. Por eso toda la naturaleza, todo lo que puede ver, lo toca con las manos y se lo lleva a la boca. Es la forma, ¿no, Ana? Es la forma de obtener conocimiento. Entonces,
lo importante que Krishna nos va a decir acá en el Bhagavad Gita es que sea lo que sea, pase lo que pase, sea cual sea nuestra naturaleza, si de alguna manera tomamos contacto con un devoto puro, una persona que está dedicada al servicio devocional y que tiene esa capacidad de transmitir, de contagiar el bhakti, entonces las modalidades de la naturaleza material, que son las que influencian para que uno tenga una cualidad de ser un shudra, un trabajador, o ser un gran erudito, un brahmana, o ser un comerciante, quedan en otra plataforma y uno adquiere esto que es el bhakti, que es trascendental al cuerpo. Porque todo el Bhagavad Gita nos va a hablar de eso, de cómo podemos trascender el cuerpo. La designación de Brahmana, Shudra, Kshatriya, son designaciones del cuerpo, son limitadas. Simplemente se adquieren con este cuerpo por karma, se desarrollan, a veces van mutando, pero no nos dice nada acerca de lo que realmente somos como alma espiritual. Entonces todo el principio del Bhagavad Gita es para llevarnos al punto de entender que nosotros somos almas espirituales. Y lo viene diciendo Krishna desde las primeras instrucciones que están en el Bhagavad Gita, cuando dice Dejinos miñata deje kaumarancha mananchara, ¿no? Que va diciendo así como el alma encarnada pasa continuamente de la niñez a la juventud, ¿no? Va pasando por todas esas etapas y en el momento de la muerte simplemente pasa a otro cuerpo. Hace unos días había encontrado los documentos de identidad mío, viejitos, entonces había visto uno de cuando era menor de edad, tipo 13 años por ahí. Después el que tuve a los 18, cuando se renueva el documento. Después uno que hice, o los 18 o los 16, creo que era cuando se renueva, algo así, no me acuerdo dónde era. Después uno que lo hice justo antes de viajar a India en el año 97. Entonces ahí tuve otro documento. Y después tuve otro más, el último. Entonces, todos esos documentos, todos esos frutivos mostraban cómo el pasaje del alma por diferentes cuerpos, por diferentes experiencias. Bueno, uno podría decir, pero es el mismo cuerpo el que tenías cuando era niño. Sí, en un sentido, el alma va transmigrando dentro del mismo cuerpo y el cuerpo va adquiriendo cualidades karmáticas del cuerpo anterior, pero no es el mismo cuerpito. Este cuerpito que tengo ahora no es el mismo que tenía cuando era pequeño. No hay ninguna una célula, nada de que haya quedado de ahí. Claro, está el ADN, ¿no? El ADN es como un transmisor que se va transmitiendo y va pasando información para que, bueno, no es que de un día para otro somos rubios y al otro día muta y cambia, somos de color negro el pelo, o no, somos flaquitos, después gorditos, flaquitos. Hay una seguidilla dentro de eso. Pero a pesar de eso, este cuerpo en sí va mutando y va cambiando. Por eso el Bhagavad Gita dice eso, pasar de la niñez a la juventud y luego a la vejez, así. Entonces Krishna nos va describiendo continuamente de que no somos este cuerpo material, incluso describe las características del cuerpo, de los elementos materiales, y describe las características del alma, lo que en realidad le está dando vida a este cuerpito, a esta materia. Entonces, esta materia, este cuerpo material, tiene estas características, que por karma pueden hacer como una persona muy erudita o alguien que simplemente es un trabajador, un obrero y ya está. No puede desarrollar mucho su inteligencia, se dedica más a hacer cosas con las manos, a dedicarse a trabajar y ya está a punto. No se pregunta mucho sobre el universo, sobre Dios, sobre las cosas. Pero toda esta naturaleza se revierte cuando hay contacto con la información pura. Puede ser que sea el contacto directo con un devoto puro o mediante la información que llega a través de él, como por ejemplo cuando uno toma un libro de Srila Prabhupada
o alguien que lo lee, o alguien que conoce esto. Entonces, quizás la persona que nos hace contactar no es completamente pura. Pero, como esa persona está siguiendo o tratando de seguir a un devoto puro con una filosofía pura como esta, cuando transmite este conocimiento, incluso la persona que le esté transmitiendo, que sea un shudra, un chándala o alguien que no tiene mucho interés, pero de alguna manera si escucha este conocimiento, comienza a desmoronarse esa cáscara que es la cubierta externa del alma. ¿Mm? Esa cáscara de decir, uy, soy un shudrita, soy un obrero, soy un vaishya, soy un brahmana. De alguna manera entra por los poros eso que es el bhakti, la devoción, toda esa devoción que está poniendo Srila Prabhupada en estos libros. ¿Mm? Y comienza a desmoronarse la cáscara material. Esa es toda la finalidad que, que un devoto puro está buscando, simplemente poder transmitir este conocimiento e impregnar a las almas que están confundiditas con este mundo y poder darles la oportunidad de que comiencen a escuchar acerca de Krishna. ¿Mm? Y así es como nos pasó a todos, al menos a mí. Eh, sí, desde chico tenía muchas preguntas, y seguramente era el marcianito, ¿no? El marcianito de la escuela, el raro, porque no era de juntarme con todo el mundo y hacerlo de todo el mundo. Siempre estaba medio apartado, porque la verdad que no entendía nada, ni de la competencia, ni de cuando hacían bullying los chicos, nada. No entendía absolutamente nada de por qué la gente hacía las cosas que hacía. Me parecía que era todo un delirio. Entonces prefería estar solo, tener un solo amigo en todo caso. Ah, pero aún así no entendía, no sabía dónde buscar las preguntas que tenía. ¿Mm? Luego me acuerdo que tomé la comunión. Mi madre era la profesora de comunión, ella era muy católica, pero aún así yo quería saber algo y no había respuesta. Yo preguntaba, pero ¿cómo es Dios? Y me decían, es como vos te lo imagines. Entonces, me acuerdo que en ese encuentro de catequesis nos dieron un papel, lápices de color, y dijimos, bueno, dibujen a Dios. Yo digo, pero ¿cómo lo voy a dibujar si no lo conozco? Entonces pregunté, me dijo, no, vos cerrá los ojos y... Entonces empecé a espiar a ver qué hacían los otros. Y uno dibujó unos anteojos en la playa, otro dibujó un árbol con manzanas, otro dibujó una pelota de fútbol, o sea, era todo un delirio. Tratar de dibujar a alguien o algo sin conocerlo, porque no había ninguna información de Dios. Había información acerca de cosas que hay que hacer y cosas que no hay que hacer. Pero no había información de Dios. O sea, eran parámetros religiosos, culturales, eh, para seguir, costumbres buenas, pero no había información de Dios. O sea, yo buscaba información de Dios y no la había. Entonces, pasaron los años, tomé incluso la confirmación, y aún así no entendía nada ni tenía ninguna información acerca de qué es Dios. En un momento, llegado a los más o menos, creo que fue 13, 14 años, directamente me rebelé de lo que era mi religión, mis costumbres religiosas, que era el catolicismo, y en poco tiempo me hice completamente ateo. ¿Mm? Recuerdo que el cura, el sacerdote de la iglesia donde íbamos, había tenido un encuentro cercano con una secretaria y entonces dijo, bueno, no, pero es el demonio que vino a través de ella. Entonces la excomulgó. Simplemente significaba que esa secretaria, esa mujer, que era muy buena, no podía ir más. No podía ir más a la iglesia porque ella era la causante del problema. Y bueno. Y aparte también había cierta cosa de meter la mano en la limosna que para usos personales. Y cuando me enteré de eso, tuve como una bronca, lo asocié a todo lo que pasaba
a pesar que en ese momento no había internet, no había información de lo que pasaba en el mundo como ahora, que se sabe todo en tiempo real. Ah, de alguna manera me rebelé y justamente también lo que es el Señor Supremo puso como alguien que me dio información acerca del ateísmo y entonces me hice ateo. ¿Mm? Ya en el primer año de la secundaria tuve a alguien que era mi mejor amigo dentro de todo, porque yo no era amigo de nadie, era como no seguía sin entender qué es lo que hacía la gente, qué es lo que hacían los demás. Y había una persona que sí, que era bastante filosófico, pero era ateo. Entonces tenía los mismos gustos musicales, nos pasábamos un disco de Pink Floyd o de Charlie o lo que sea. Y entonces decíamos que íbamos a ser ateos por siempre. Pasó el tiempo y en las vacaciones un día me lo encuentro peladito en la calle. Y digo, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Arteaga? ¿No? Este era el apellido, ¿no? Yo le decía, bueno, Aníbal. Entonces, ¿cómo andás, che? Bien, bien, no sabes qué bien estoy ahora. Sabes que estoy yendo a los Hare Krishna. Y yo dije, uy, no, ¿qué pasó? Habíamos prometido ser ateos de por vida. Este chico era inteligente. ¿Cómo puede ser es que haya caído en una secta, en una religión que le hace creer en Dios? Así que em, para mí fue todo como un shock de que esta persona, digamos, caiga tan bajo lo que era para mí de creer en Dios. Entonces, em, recuerdo que, bueno, lo saludé y quedó todo ahí. Y un día, lo que fue los 500 años del Señor Chaitanya, los devotos habían organizado una fiesta que se hacía en Vicente López, en el club italiano, a media cuadra de donde había sido el templo durante la dictadura militar, que era en la casa de Caivalia, en la calle Sarmiento de Italia. Y Libertad, que estaba el club italiano. Entonces, mi hermana que iba conmigo al colegio quiso ir a esa fiesta porque lo vio, estaba pegado un cartel que decía música, lancho vegetariano, eh, charla de filosofía de la India, y mi hermana vio eso en la escuela y íbamos juntos. Entonces yo la acompañé y dije, no, tengo que acompañarla, esta se va a meter en cualquier cosa, ¿viste? Ya la había acompañado y había estado con unos que se llamaban los niños de Dios o los hijos de Dios, otros que eran no sé qué, siempre iba, que estaba buscando algo, a pesar de que ella también era tía en ese momento. Y entonces, bueno, eh, en un momento, eh, bueno, fuimos a ese festival, ya estaba casi terminando, pero estaban los devotos ahí. Cuando yo los vi dije, estos están completamente locos. ¿Qué es esto? Todos peladitos, todo con sábanas naranjas puestas, pero ¿qué es esto? Y aparte no entendía una palabra de lo que hablaban, pero ni una sola, no entendía nada. La cobertura de mi inteligencia, de mi apertura, no importa si lo acepten o no, simplemente el tratar de escuchar, es que no entendía nada, no entendía nada. Pero a pesar de eso, lo que pude entender al menos es que lo que estaban convidando, ese alimento, era muy rico. De alguna manera me atraje por eso. Incluso cuando vi de dónde estaban sacando esas bolitas que después supe que eran simplemente maravillosas, hice mi primer acto de robo en la vida y levanté como una tela que estaba ahí y agarramos un puñado así de esas simplemente maravillosas y me las puse en el bolsillo. Tengo que confesarlo, mi primer robo de Persian en ese momento. Entonces, al otro día, después de pasar un rato, veo que también habían ido, mi hermano ahí estaban mis dos mejores amigos, y yo digo, wow, ¿qué pasó acá? Todo el mundo está ahora con estas cosas, qué bárbaro, no podía creerlo. Entonces, cuando vuelvo a mi casa el otro día, reflexioné, claro, pero es el mismo lugar donde iba mi amigo que era ateo también. Y me encontré también con mis dos vecinos amigos y les pregunté por qué habían ido. Y entonces me dijo,
yo no entendía nada, pero cuando me explicó el punto de por qué era vegetariano, dije, wow, esto es interesante, me interesa eso, el vegetarianismo me parece lógico, no lo voy a discutir. Pero lo de Dios dije, no, de ninguna manera. Así que durante un tiempo me invitaban al templo, ahí me invitaban, ¿querés venir con nosotros este domingo, una fiesta bonita? No, mira, ¿sabes qué? Yo no necesito crearme un Dios o creer en Dios simplemente para escaparme de la realidad que es cruda. Somos este cuerpo y cuando se termina este cuerpo se termina la existencia. Y no hay nadie que nos vaya a ayudar. Esa era mi conclusión hasta ese momento. Entonces, bueno, después de unas semanas dije, ¿y si voy a rescatar a mi amigo ateo? Y dije, sí, vamos al rescate. Entonces acepté eh, una invitación, dije, sí, vamos a esa fiesta. Fuimos con mi hermana y cuando entramos había un maestro espiritual dando la clase, ¿no? Era alto, grande, era Harikesh Swami, quien fue luego mi maestro espiritual. Yo estaba dando la clase y dije, no entiendo bien lo que dice. O sea, bueno, daba la clase en inglés y había unos auriculares que uno podía escuchar la traducción en simultáneo. Pero me parece muy inteligente, por más que es como raro lo que dice. Es una persona que la veo completamente cuerda. Me parece tan lógico lo que dice, aunque no entiendo bien lo que dice. Era como muy confuso. Así que mi primer contacto con el servicio fue mediante el prayadan, mediante el alimento espiritual, y el segundo a través de escuchar a un devoto puro, una persona que estaba completamente entregada ahí. Entonces, de alguna manera me hice amigo de un devoto que él iba siempre al templo, ahí a Dondaigui, y simplemente era él en el año 86, eso. Yo tenía 17 años. Entonces, simplemente por hacerme amigo de esta persona que siempre buscaba la oportunidad de darme alguna música, algún libro, lo cual leía 2 páginas y decía, no, esto es una locura. Pero siempre había una charlita, alguna cosa que iba poniendo, algún picoteo de alguna cosa de la filosofía. Y a veces salíamos a un lugar y dice, bueno, vamos a tal lugar, pero pasamos primero un ratito por el templo. Y bueno, ese ratito terminaba siendo que era media hora, era tomar un poquito de proyaga que me gustaba, alimento, y escuchar algo que yo como estaba durísimo, no quería escuchar nada, decía, no, esto no quiero esto, no, de ninguna manera. Entonces, sucede que un día, hablando de lo que es ¿no? El concepto corporal de la vida, ¿m? Un día estaba reparando un equipo de música, con motorcitos, cablecitos, todo estaba todo desarmado, y cuando veo los cables que salían del equipo y los vi con las venas y los tendones, dije, wow, pero esto también son cables y acá también hay cables y acá hay un motor que mueve esto y acá también hay un motor. Esto tiene un parlante, esto es como un parlante. Esto es como un micrófono, eso es un micrófono. Dije, este cuerpo es una máquina hecha de materia y energía, pero esto también es materia y energía, pero hay una diferencia. Este cuerpito que también es una máquina quiere ir para allá, quiere ir para acá, viene, hace cosas, pero este equipo no, si yo no lo enchufo y lo manejo desde afuera, no hace nada por sí mismo. Entonces dije, ¿hay hay algo que está moviendo este cuerpo que sí quiere ir para allá, para acá, tiene deseos, ilusiones? Así que finalmente de a poquito fui aceptando de que había un alma detrás, o algo, una conciencia detrás de este cuerpo. ¿Mm? Entonces, sucede que a los días tengo como un sueño despierto a la noche, donde yo sé que esto me dio delirante para contarlo en una clase de Bhagavad Gita, pero es así, es lo que me ha pasado en realidad. Entonces, eh, tengo como un sueño y se me aparece Jesús. Y yo dije, pero ¿cómo te apareció acá? Durante tantos años que yo te rezaba, que era tan católico, todo, nunca
te apareciste y te apareces ahora, enfrente mío. ¿Qué es esto? Le digo, ¿por qué? Y le digo, ¿tiene alguna relación con que yo estoy yendo a los Hare Krishna? ¿Vos sos Krishna o sos el hijo de Krishna? Y me dice, sí, soy el hijo de Krishna. Y entonces le digo, ¿pero está bien esto? Y me dice, sí. Entonces, bueno, de alguna manera cuando era como un sueño, pero despierto, yo no estaba dormido, así que, bueno, me levanté y dije, quiero ir al templo hoy, pero voy a ir solo, no voy a ir porque me insistan o porque tengo que pasar por acá, por allá. Entonces ese día me fui solo y antes en Andonegui eran clases todos los días de Bhagavad Gita, donde primero se hacía el Kirtan, ¿no? El Gaura Artik, después se cantaba un Charada, después se daba la clase de Bhagavad Gita, mientras estaban las preguntas se traían platos de Mahaprasad, se distribuía el alimento y uno hacía preguntas. Entonces recuerdo que fui y vi el Kirtan ya con otros ojos. Dije, wow, qué maravilloso esto de esta gente que se junta a cantar. Y hasta me animé a cantar un poco. Y cuando escuché con otros oídos. Y dije, wow, esto es maravilloso. ¿Mm? Entonces, bueno, de ahí a poquito, fue, fue creciendo algo dentro mío, por el cual me hizo tener un poquito más de fe y un poquito más de apertura para encontrar este conocimiento. Así que después de bastante tiempo, un par de años, decidí probar esta filosofía bien desde adentro y me fui a vivir al templo, primero por un día, a la semana decidí que me quería quedar un mes y después del mes dije voy a probar un año. Así que viví como monje un año y después de un año dije ya está y me quedé durante 10 años. Entonces, eh, explico esto de este comentario personal para dar a entender que por más que tengamos una naturaleza, que mi naturaleza era bien shudra, cuando yo me acerqué al templo era bien shudra, alguien que le gustaba hacer artesanías y cositas con las manos, por dentro había un alma espiritual deseosa de conocer a Krishna, de conocer el absoluto, la verdad absoluta. Y por eso en cuanto tomó contacto con un devoto puro, o con el devoto de un devoto puro, que era esta persona que después se inició, es Brahman ahora, ¿m? Él me dio este conocimiento, me dio libros, me dio música y comencé a hacerme amigo de algunos devotos y de alguna manera comenzó en mí ese proceso del bhakti, ¿m? En el que sigo ahora, sigo en este proceso en donde hay que digamos, no quisiera decir la palabra lucha como dice la gente dice, ay, hay que lucharla todos los días, sino que hay que todos los días despertarse, todos los días bañarse con el mantra, bañarse con las palabras de los textos sagrados, bañarse con el canto. Todos los días hay que limpiarse para seguir reviviendo la conciencia. ¿Mm? Entonces, en la segunda parte del significado, Prabhupada dice, de acuerdo con las diferentes modalidades de la naturaleza material, a los hombres se los clasifica en aquellos que están influidos por la modalidad de la bondad, los brahmanas, los que están influidos por la modalidad de la pasión, los kshatriyas o administradores, los que están influidos por una mezcla de la modalidad de la pasión y la ignorancia, los vayas o comerciantes, y los que están influidos por la modalidad de la ignorancia, los shudras y obreros. Aquellos que son más bajos que estos se denominan chándalas y nacen en familias pecaminosas. Por lo general, las clases superiores no aceptan relacionarse con aquellos que nacen en familias pecaminosas. Pero el proceso de servicio devocional es tan fuerte que el devoto puro del Señor Supremo puede permitirle a la gente de todas las clases bajas que logren la máxima perfección de la vida. Eso solo es posible cuando uno se refugia en Krishna.
Como se indica aquí con las palabras Vyapashritya, uno tiene que refugiarse en Krishna por completo. De ese modo, uno puede volverse mucho más eminente que grandes gyanis y yogis. Entonces el verso decía: Oh hijo de Brita, aquellos que se refugian en mí, aunque sean de la baja estirpe, las mujeres, los vayas, los comerciantes, los yudras, los trabajadores, pueden dirigirse hacia el destino supremo. Bien, entonces, es tan importante el conocimiento trascendental que es maravilloso cómo una persona desde la nada puede llegar al todo. Porque no es fácil entender o simplemente aceptar que Krishna es la suprema persona, que el proceso más sublime, más fácil para revivir la conciencia de Krishna es el canto del mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Que el proceso más fácil es hacer rendir un servicio. Que no hay nada más bello que poder transmitir este conocimiento a otros. Entonces, hay que estar muy agradecidos por tener este conocimiento. Y una cosa que quería comentar es que cuando se habla acá de la baja estirpe, como lo dice en el Bhagavad Gita, Striyo Vaishya, Striyo significa mujeres, ¿no? Y los ponen como de las clases bajas, como Yudras, los ponen en esa categoría. Sin embargo, cuando Srila Prabhupada vino a Occidente, vino con una cultura de la India, de la cual en la India, por ejemplo, las mujeres no solían vivir en los templos, en los ashram, porque tampoco eran de estudiar las escrituras. Generalmente la cultura de la India formaba a las mujeres como líder de una familia para criar hijos, y había sí algunas personas santas, pero eran las menores. Sin embargo, cuando Prabhupada vino a Occidente, él no tomó ningún tipo de diferencia entre hombres y mujeres. Él simplemente vio almas espirituales que estaban ansiosas de poder saber sobre el conocimiento trascendental. Vio almas espirituales que estaban en completa desesperación porque no podían lidiar con la naturaleza material, con lo que era supuestamente la maravilla del materialismo. Simplemente no estaban atraídos a eso. Entonces cuando Prabhupada llegó, fue una fuente de inspiración para todos esos jóvenes que estaban buscando el conocimiento trascendental. Entonces Prabhupada no hizo ningún tipo de discriminación. Incluso rompió con las reglas sociales de lo que era la cultura brahmínica y dijo: todos son elegibles para servir a Krishna. Y por eso aceptó también, cuando vio que era tan difícil para los devotos poder vivir fuera de los templos, de que tú puedan vivir todos, hombres y mujeres sin distinción, en el templo, y puedan tener su ashram, sus lugares para poder vivir en un templo, los hombres y las mujeres por separado, donde puedan incluso conocerse y casarse también, hacer pareja y poder llevar familias. Entonces es maravilloso como Srila Prabhupada en solo unos pocos años tuvo seguidores tan sinceros, tan entregados, que dieron este conocimiento por todo el mundo, con mucha fe, con mucho amor. Salieron a fundar templos, a hacer programas, que era lo que se necesitaba en ese momento. En ese momento se necesitaban templos como para poder reunir a la gente, formar a la gente, y después que salgan y puedan hacer su vida consciente de Krishna. Era muy, muy importante en esos momentos de fundar templos, comunidades,
¿Mm? Y Srila Prabhupada estaba tan feliz viendo que se formaban más y más templos y miles de devotos por todo el mundo. Y fue maravilloso porque cuando Srila Prabhupada volvió a la India, ahí lo recibieron tan bien. Cuando él se fue tuvo que pedir prestado para poder viajar y le dieron un ticket en un barco que era un desastre, o sea, tanto tiempo para llegar desde la India hasta Boston. Entonces, cuando volvió, Prabhupada bajó del avión y lo recibieron como un rey. Estaban fascinados porque nadie había logrado eso en 5000 años de historia desde que Krishna vino hasta ahora, de poder ir a Occidente y convencer, inspirar de alguna manera a miles de personas a aceptar a Krishna como Dios, a rendirle servicio, a entregar su vida. Nadie lo había podido hacer. Habían podido traducir un libro, iban, viajaban así, o hacían un círculo con alguna gente, pero nadie se hacía devoto. Uno, dos por ahí, pero no tenían el espíritu de predicar y de fundar comunidades y de hacer algo para darle esto a todo el mundo, de editar libros, de hacer cosas. Toda esa explosión que tuvo el movimiento de conciencia de Krishna a finales de los 60 y a comienzos de los 70. ¿Mm? Cuando se escribió este Bhagavad Gita, yo tenía unos pocos años de edad. ¿Mm? Creo que el Bhagavad Gita este es la edición del año 72. Bueno, en realidad este es uno que se hizo en los años 80, pero el original de Srila Prabhupada se escribió en el año 72, en la versión completa. Entonces, en aquel entonces, Srila Prabhupada estaba tan feliz de poder tener su Bhagavad Gita y miles de copias con ilustraciones como él quería, con los textos originales, la transliteración latina, la traducción palabra por palabra, la traducción y sus maravillosos comentarios, sus significados. Srila Prabhupada estaba tan orgulloso de que esos jóvenes, esas personas que se acercaban, ponían tanto empeño en simplemente cumplir la misión de Prabhupada. La misión de Prabhupada era distribuir este conocimiento en habla inglesa especialmente. ¿Mm? Pero sobrepasó eso, porque los devotos fueron viajando y fundando comunidades y templos, y los libros de Srila Prabhupada se tradujeron en ese momento más de 64 idiomas y ahora creo que más idiomas. Y comenzó a penetrar incluso en lugares donde era prácticamente imposible, como Rusia, entrar en los países de Oriente Medio, entrar en China, donde hay miles y miles de devotos. ¿Mm? Entonces, todo esto fue posible simplemente porque una persona, una persona se comprometió con la orden de su maestro espiritual. ¿Mm? Así que es maravilloso como una sola persona puede cambiar el destino de miles y miles de personas en este mundo. Y quién sabe si millonadas en el futuro. ¿Mm? Porque Srila Prabhupada nos explica que este conocimiento es para los próximos 10.000 años. ¿Mm? Así que es maravilloso como la decisión y el compromiso de una persona, cuando es puro, puede causar una revolución. Imagínense, yo vivo acá en el campo, en la montaña. Claro, cuando yo conocía a los devotos vivía en la ciudad. Pero ahora gente que vive acá en el campo, simplemente por estar en contacto con personas simples que practican un poco la filosofía de conciencia de Krishna como mi persona y como otros devotos acá, tienen acceso a este conocimiento y hasta se vuelven devotos y comienzan a cantar rondas y a leer los libros y asistir a las clases y hacer programas y hacer servicio. En un lugar tan alejado de lo que era la India, que es el lugar físico donde se comenzó a gestar este conocimiento. ¿Mm?
Y todo eso porque una persona dijo, bueno, hasta acá llegó mi vida de preparación, yo ya hice todo lo que tenía que hacer, hice mi función de padre, porque Srila Prabhupada estaba casado y tenía hijos, y él dijo, ya está, todo esto está funcionando, ahora voy a hacer mi deber espiritual, porque le había conocido a su maestro espiritual varios años atrás. Y el maestro espiritual le había dicho, por favor, si alguna vez tienes dinero, imprime libros en inglés para que la gente de afuera pueda conocer esto. Entonces Srila Prabhupada se lo tomó en serio y se entregó a escribir estos libros, preparándose en Brindavan, y luego viajó a Occidente sin ninguna preparación. Es maravilloso porque cuando Prabhupada vino tenía simplemente unos dólares, una bolsa de cereal, unos libros, nada. No tenía, no tenía muchas referencias ni conocidos como para decir, bueno, voy y de acá me van a recibir increíblemente nada. No había ni un templo, no había ni un devoto en Occidente, nada. Así que tuvo que comenzar desde cero. ¿Mm? Y entonces de esa manera pudo Prabhupada impregnarle esa magia que imprimió, que pudo darle a la conciencia de Krishna, la magia de la pureza, la magia de entregar a Krishna tal cual es, de no decir, bueno, a ver, vamos a bajar un poco la filosofía porque la gente nos lleva, lo vamos a hacer más simple, más fácil. Si esto no le gusta a la gente, no, porque le gusta drogarse, era el tiempo que todo el mundo se drogaba, que estaba de moda. Digamos que sí, bueno, pueden fumar un poco de marihuana, no pasa nada, y pueden tomar un poquito de cerveza también. Y bueno, si quieren hacer sexo libre, está bien, no pasa nada. No, no entregó nada de la filosofía, él dijo las cosas tal cual como son. Por eso el Bhagavad Gita lo llama el Bhagavad Gita tal como es. No hizo ningún cambio. Si te gusta la conciencia de Krishna, si te gusta de Krishna, es esto. Y vos tenés que elevarte a esa plataforma, no es que la plataforma de conciencia de Krishna se va a bajar y se va a degradar para que vos puedas seguir haciendo tu vida sin hacer ningún cambio. Ese es el aporte más maravilloso que Srila Prabhupada le hizo a la humanidad. No hacer cambios. Pero sí, lo que hizo es hacerlo de hacerlo digerible para que nosotros pudiéramos entenderlo, sin comprometer los principios básicos. Entonces, en eso sí se diferencia porque yo he leído otros Bhagavad Gita, he escuchado conferencias de hermanos espirituales de Prabhupada, me parecen maravillosas, pero lamentable al menos para mí, no me hubieran inspirado en lo más absoluto en tratar de entregarme al Señor Supremo, porque no están dirigidas para un público occidental. ¿Mm? Srila Prabhupada supo y por vivencia, por ver el entusiasmo de las almas, por querer este conocimiento, supo hacerlo atractivo al movimiento. ¿Mm? Hacerlo atractivo, hacerlo a decir, bueno, acá hay una medicina, vamos a recubrirla con un caramelo. ¿Mm? La medicina es el servicio emocional, pero nadie quiere hacer servicio emocional, nadie quiere saber esto. Pero a la gente le gusta el dulce, así que vamos a envolverlo con un dulce y ahí hizo atractivo a la conciencia de Krishna. ¿Cuál es ese dulce? Bueno, les gusta cantar, canten. Les gusta entrar en éxtasis cantando, cantemos. Y a veces se iba a la plaza con algunos seguidores y cantaba. Y cientos de personas se reunían ahí. ¿Les gusta comer? Bueno, al comienzo tenía una manzana, simplemente la partía en pedacitos y daba. Esa pequeña manzanita tenía el truquito de que estaba ofrecida al Señor Supremo y tenía la magia de ser prayana, alimento espiritual. Y después, claro, vino más sofisticado todo y pudieron de alguna manera hacer un montón de preparaciones exquisitas y poder compartirlas con otros. Entonces, poco a poco se fue formando el movimiento.
de la conciencia de Krishna que se expandió por todo el planeta, así como lo conocemos hoy. Y el movimiento tuvo una gran explosión, tuvo altibajos, tuvo problemas, pero continúa y de alguna manera llega a nosotros y llega a cada persona que va conociendo esta maravillosa filosofía de conciencia de Krishna. Así que es muy importante lo que dice Prabhupada en el significado de este verso, porque dice que simplemente por practicar esta conciencia de Krishna, cualquier persona puede llegar a la más alta esfera, que es ser consciente de Krishna. No importa si se nace como Chandala, Shudra o como Brahmana. No tiene ninguna importancia, porque lo que tiene importancia es el alma, y todas las almas están buscando a Dios, de alguna manera. ¿Mm? Por eso cuando yo conocí a los devotos, aunque me parecía una locura desde el punto de vista cultural y todo, no podía entenderlo, aún así había un atractivo y por eso de alguna manera me acerqué más y me mantuve. ¿Mm? Porque el atractivo es que el alma, por más que esté cubierta y esté confundida, por dentro sabe que quiere buscar eso. Claro, hay personas que no se atraen porque están tan cubiertas y tan determinadas a querer disfrutar de la materia que simplemente se niegan a todo. No hay manera. Pero de todos modos, si esas personas, aunque sea de alguna manera, ¿no? Como decía Srila Prabhupada, pueden leer una palabra escuchar un Mahamantra de un devoto puro, tomar un poquito de prasana, aunque sea, los prepara para la próxima vida. Sin embargo, si tenemos la oportunidad de dar un poquito más que eso, ¿no? Y de tener una charla cotidiana con la que no significa dar una conferencia así en un salón para 10.000 personas, simplemente ser un ejemplo con nuestra vida práctica, simplemente en una charla cotidiana sobre cualquier cosa, poder transmitir algo de la conciencia de Krishna en esas pequeñas cosas. Y eso tiene mucho valor, ¿m? Porque si no, siempre dependeríamos de que hubiera un templo en cada lugar y unas clases organizadas y todo, y que la persona quiera ir y asistir a esos templos y todo. No. El devoto puro es un templo en sí mismo, y si nosotros nos refugiamos en un devoto puro, nos refugiamos en Krishna, entonces significa que tenemos también un pequeño templito que viaja con nosotros. ¿Mm? Entonces, estemos donde estemos, tenemos la oportunidad de poder dar esa magia que es la conciencia de Krishna, poder aislar a ese alma que está confundida por la naturaleza material y de alguna manera transportarlos mediante el canto, ¿no? No importa si sea con una guitarra, con un tambor o algo, hacer cantar a alguien Hare Krishna, o hacer que alguien pueda atraerse por un libro de Prabhupada, sea dándoselo, vendiéndoselo o leyéndole algo de ahí, acercándole un libro con amor, acercándose con onda para que la persona se sienta atraída hacia eso. Quizás cocinando a alguien y dándole de comer alimento ofrecido a Krishna y a ver, probá esto, y la persona, ¡ah! ¡Wow! ¡Qué rico! Recuerdo que había un devoto que hacía panes, Lakshmivan, cuando estábamos en Sankirtan Viajero pasamos por Mar del Plata y él, o Villa Gesell, no sé dónde era que vivía en ese momento, estábamos viajando con un grupo de Sankirtan con Aravinda, con una van. Entonces pasamos por ahí y nos contó de que él hacía esos panes que en realidad eran muy simples, harina integral, harina blanca, mezclado mitad y mitad, y vendía los panes. Pero en un momento no los hizo y se encontró con uno de sus clientes. Le dijo, ¿qué pasó? ¿Por qué no trajiste más esos panes? Dijo, bueno, pero ahora estoy en otro proyecto. Dijo, pero es que yo nunca más pude comprar ese pan en otro lugar. Hay otros que son iguales por fuera, pero le falta algo que es lo que tenía por dentro. Entonces, creo que una devota me lo contó de ahí. Le dijo, pero ¿qué es lo que había por dentro? Sí, esos panes tenían una magia, tenía algo
que me daba mucha felicidad comer ese pan, me daba como tranquilidad, algo tenía que no tenían otros panes. Entonces esa persona pudo ver lo que había detrás de ese pan, y es la magia de que cuando Krishna acepta la ofrenda de un devoto que la hace con amor, con devoción y con humildad, Krishna acepta ese alimento y ese alimento se vuelve purificado y se vuelve santo. ¿Mm? Por eso esta persona pudo darse cuenta, bueno, estos panes no son los mismos que otros. Podría incluso hacer ver panes un poquito más ricos, quizás con más cosas, pero no tenían eso, que es la impresión espiritual que Krishna le dio a esos panes ofrecidos. ¿Mm? Y así pasa con todo. ¿Mm? Cuando, por ejemplo, George Harrison puso los nombres de Krishna en una canción, ese fue mi primer contacto con la conciencia de Krishna, porque era un disquito simple que tenía esa canción de un lado y el otro lado tenía otra. Y yo la ponía en el tocadisco, ¿no? En lo que era una bandeja de vinilo, y lo ponía una y otra vez y lo escuchaba y lo escuchaba y lo escuchaba. Y después uno de mis enamorados dijo, sí, pero esa música es de una secta, George Harrison se metió en algo raro, pero aún así era furor ese tema y lo seguíamos escuchando y a mí me encantaba escucharlo. Este, y bueno, eso tenía la magia del Mahamantra. ¿Mm? George Harrison tan expertamente puso el Mahamantra, el remedio para esta existencia material, lo puso de una manera tan bellamente administrada que lo puso en, en un paquete tan lindo, con tan buena música, tan lindos arreglos lo hizo, que lo hizo atractivo para todas las almas. Y esa música hasta el día de hoy se sigue escuchando. Es increíble, pasaron tantos años y se sigue escuchando Mad Sweet Lord. ¿Mm? Hare Krishna, tararán, Hare Krishna. Y sigue hasta el día de hoy haciendo servicio, George Harrison. Es maravilloso, por eso es maravilloso cualquier actividad que uno pueda hacer para Krishna, porque uno no sabe el alcance que puede tener esa actividad espiritual, ese servicio. A veces traspasa los límites del tiempo y el espacio y puede llegar muy lejos. ¿Mm? Así que eh, tenemos que estar muy agradecidos al fundador y traductor de estos libros, Srila Prabhupada, por todo el empeño y todo el entusiasmo que puso y a todos los seguidores que hicieron posible eso. Porque Srila Prabhupada no podía solo. ¿Mm? Todos esos seguidores tan sinceros, ¿no? Que le ayudaron a escribir el Bhagavad Gita, a editarlo, que le dieron donaciones para que se pueda hacer. Y después de ahí a una cadena de miles de devotos que hicieron posible que nosotros tengamos esto aquí, que tengamos a Prabhupada, que podamos poner en YouTube Prabhupada y aparecen cientos y miles de clases de Prabhupada y que tenemos tanta información hoy sobre el conocimiento trascendental. Todo eso fue posible por personas que entregaron su vida o parte de su vida a Krishna y a su maestro espiritual. Así que tenemos que estar muy agradecidos con todas esas personas que hicieron posible que nosotros tengamos este conocimiento. ¿Mm? Así que, bueno, y yo estoy muy agradecido que de alguna manera me dan la oportunidad de hablar. Y cuando hablo el Bhagavad Gita, me doy cuenta que el primero que se beneficia soy yo mismo, porque yo mismo estoy escuchando las maravillosas palabras de Krishna que salen a través mío. Simplemente mi pequeña realización yo la escucho y me retroalimenta y me entusiasma a mí mismo. Así que tengo que estar agradecido porque el primer beneficiado de hablar sobre el Bhagavad Gita soy yo. Y si después algún alma en algún momento escucha la clase, quizás alguna cosita de ahí le puede ayudar a despertar su conciencia de Krishna. Así que bueno, muchas gracias de nuevo a los organizadores, a Chitrak y a Nara Narayan por
darme esta oportunidad de intentar hablar acerca de Krishna, del Bhagavad Gita y de sus devotos. Así que muchas gracias y Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Cantemos Hare Krishna y seamos felices. Haribol.